Bien, bienvenidos todos a su clase del día 3 de junio del 2021. Estamos en la clase de microbiología. Me parece que es el paralelo C2, ¿no? El 5C2. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer ya la introducción formal a lo que es la microbiología, ¿no? Como tal. La conexión arranca o inicia con 12 personas, 13 personas. Conforme se vayan integrando, al final veremos los asistentes, ¿no? Entonces, yo le voy a enviar al señor Sotomayor. Por favor, apaguen el audio. Le voy a enviar yo al señor Sotomayor dos links. Un link que es el material como tal y el otro link que le corresponde a las diapositivas, ¿no? Estas diapositivas están en el SlideShare y usted ahí las puede encontrar. Lo mismo ocurre con el material teórico como tal de esta primera parte que corresponde a la introducción del concepto, la historia. También está el concepto de lo que es la diferencia de virus, de otros organismos microscópicos, ¿no? Máster, disculpe, buenas noches. Eso de material de trabajo me lo va a enviar por el correo. Claro, sí, todo, acuérdese que yo todo le enviaré a usted por correo y de ahí usted tendrá bien, por favor, ayudarnos con la distribución, ¿no? Como mejor pueda. Entonces, empezamos con el concepto y el desarrollo histórico de la microbiología. De manera tal que la microbiología se la puede definir en realidad como aquella ciencia que trata a los seres microscópicos, ¿no? O aquellos que están por debajo de la capacidad del ojo humano para poder visualizarlos. De ahí nace la necesidad justamente de... Ya sé cada quien, pero yo siempre digo que los cereales van primero porque el cereal flota en la leche o en el yogur. Entonces, ¿qué quiere más? ¿Cereales o yogur? O sea, Disculpen. Por favor, apaguen los micrófonos. Al final o cuando se les pregunte algo, ahí pueden activarlo. Por ahora no. Bien, entonces, decíamos que la microbiología es esa ciencia, ¿no? Que trata sobre estos seres vivos que son indivisibles para nosotros. Y por supuesto, esto es motivo de que esta disciplina proveniente de la biología desarrolle metodologías apropiadas. Desarrolle metodologías apropiadas justamente para poder estudiar los microorganismos. Entonces, el origen de la microbiología data aproximadamente desde el siglo XVII y por supuesto avanza hacia un ritmo, bueno, los autores lo definen como lento, ¿no? Pero realmente estas cosas se hacen en función de muchos factores, como por ejemplo el tema económico con respecto a la investigación. No es tan sencillo conseguir auspicios o grupos o personas que aporten económicamente para las investigaciones, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una discusión por cuanto, gracias a personas que creen en la investigación y que van aportando, es que se desarrollan los grandes emprendimientos, ¿no?
Entonces, el caso de la microbiología no se aparta de esta situación. Por lo tanto, esto arranca justamente digamos que el diseño y la fabricación de los primeros microscopios. Y por supuesto, los microscopios que no son otra cosa sino un acomodo de lentes, ¿no? De lentes de ampliación, van a ayudar a permitir identificar los tipos morfológicos de los microbios o de los microorganismos. Y por supuesto, esto está dentro de los marcos de los reinos animales y vegetales también. Entonces, en la microbiología, justamente está o tiene sus orígenes casi prolongados hasta finales del siglo XIX. Y se empiezan a desarrollar una serie de experimentos, como por ejemplo el tema de los fermentos, el tema de la esterilización, los cultivos puros o los medios que permiten los cultivos. Bueno, con ustedes no tuve la oportunidad de desarrollar la materia de historicidad y evolución de la carrera. Y nos ha faltado ver un experimento muy importante, que en realidad fue el primer experimento que lo desarrolló Francisco Redi. Y Redi abre la discusión de si la vida se origina de la nada o si la vida surge de una manera espontánea. Ustedes van a tener que de hecho investigarlo, ¿no? Y entonces hay toda una serie de discusiones con respecto a estos conocimientos de la microbiología. Y ahí se viene una etapa o un periodo que se le denomina la Edad de Oro. Y justamente está representada por Louis Pasteur y Koch. Entonces ellos desarrollan metodologías muy importantes que empiezan a asociarse con el tema de la medicina y por supuesto de la salud humana. Entonces, se detecta, por supuesto, la presencia de estas bacterias que pueden encontrarse inclusive en el suelo y por ende también pueden afectar a las plantas, ¿no? Y a los animales. Entonces ahí se empieza a enlazar todo el conjunto de temas ecológicos, de temas de afectaciones a recursos naturales y a la salud del ser humano propiamente. Entonces, ya enlazado el tema de la presencia de microorganismos en el agua, en el suelo, hoy en día sabemos que también hay en el aire, por supuesto, ¿no? Y enlazado ya este tema, se complementan los principios de las propiedades de los elementos químicos. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad justamente de poder contrarrestar el efecto de estos microorganismos. Entonces, hay una serie de técnicas que se desarrollan y también van dirigidas justamente a la búsqueda del ADN, ¿no? Y de ahí hay otras particiones de especializaciones, como por ejemplo la biología molecular. Pero en términos generales, Kolar en el año de 1976 habla de que hay 4 etapas importantes en el desarrollo de la microbiología. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Y estas etapas
están direccionadas a un primer periodo que está representativo por aquel primer experimento que es el de Reddy y que dura hasta la mitad del siglo XIX. Y se arranca justamente este primer periodo con los primeros microscopistas. Es decir, en este caso tenemos al investigador científico Robert Hooke entre los años 1635 y 1703, que es quien describe, diseña y construye el primer microscopio compuesto. Luego hay un segundo periodo, y este segundo periodo tiene que ver con observaciones que se dan en las experimentaciones. Y empieza aproximadamente de 1632, 1635. Y está representado justamente por Anthony van Leeuwenhoek. Y Leeuwenhoek era asistente o era colaborador de Robert Hooke, de manera tal que él mejora y con ayudas externas, de compañías externas, logra desarrollar ya el microscopio simple. Hay un tercer periodo que en cambio tiene que ver con Louis Pasteur y Koch. Y entonces ellos, ya ustedes conocen la historia de que Louis Pasteur está asociado al tema de la penicilina, ¿no? Y aquí hay un dato muy importante. El tema de la microbiología tiene que ver también con la presencia de enfermedades, ¿no? Enfermedades tipo pandemia. Y cuando pensamos en esto, nos podemos remontar inclusive hasta los mismos tiempos de Jesucristo, ¿no? En lo cual nosotros, bueno, tenemos conocimientos por los registros históricos que los leprosos eran exiliados, ¿no? Y ellos tenían que morir en las afueras de la ciudad. Entonces, todas esas necesidades o esas bajas de salud humana son las que en el fondo motivan a estos estudios o al descubrimiento de la microbiología. Entonces, en pantalla ustedes tienen el origen de la discusión filosófica que se presenta en los años 1600 con respecto a la generación espontánea de la vida. Y Francisco Reddy justamente desarrolla un experimento con un pedazo de carne y esta carne coloca dos pedazos de carne en dos condiciones diferentes, ¿no? La una tapada y la otra sin tapar. Y lo que es más, la que está tapada con una gasa encima. Y él observa cómo las moscas aparecen justamente a partir de la descomposición de la carne. Entonces, este es el experimento base en el año 1600 que permite discusiones posteriores, hasta llegar, por supuesto, a el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo que hemos nosotros mencionado, que tiene que ver con los cultivos de microorganismos propiamente, y en los descubrimientos de Pasteur y de Koch. Ya el cuarto periodo son tiempos más contemporáneos, hasta nuestros días, si se le quiere decir, ¿no? Hoy en día tenemos el tema del virus SARS-CoV-2 y el tema de la pandemia COVID-19. Y tenemos siempre la humanidad tiene la tarea y el conjunto de científicos, médicos y especializados en estas áreas
están en la tarea justamente de investigar cuál es la definición de estos nuevos virus y de cuál es su incidencia en el sistema inmunológico, ¿no? Tanto de los seres humanos, en general de los seres vivos, ¿no? Y habrán notado que hoy en nuestros días se habla, inclusive se discute si el virus del COVID puede afectar inclusive a los caninos, ¿no? Y son una serie de discusiones que se generan en torno justamente a las investigaciones. Entonces, hay una estrecha relación y colaboración entre las ciencias. Y por supuesto, eso es lo que nos lleva al progreso del conocimiento. Allí tenemos a un par de exponentes en pantalla, que son Needham y Spallanzani, con sus experimentos que contrarrestan o mandan abajo la teoría inicial de Reddit con respecto a la generación espontánea de la vida. Y entonces Needham desarrolla un experimento también con carne de cordero, pero la cocina o la hierve y la sella. Mientras que a diferencia de Spallanzani experimenta con extractos sellados y hervidos. Y entonces se ven las diferencias con respecto al crecimiento de microorganismos, ¿no? Louis Pasteur, como habíamos mencionado, también hace sus aportaciones experimentales. Y en esas aportaciones no solamente desarrolla como tal la teoría, sino que además desarrolla equipos más sofisticados. Y entonces ahí ustedes tienen un balón que tiene entradas con curvaturas finas y además de eso en formas curvas, ¿no? Entonces él diseña estos matraces para sus experimentos. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es demostrar o visualizar el crecimiento de los microorganismos. Entonces, a Leeuwenhoek se le conoce como el padre de la microbiología. Y hemos retrocedido a Leeuwenhoek por cuanto para llegar hasta la época de Pasteur, como ustedes pueden darse cuenta, hay toda una secuencia de experimentación. Y esta experimentación, desde sus inicios, debía ser reconocida por la Sociedad Real de Londres. Caso contrario, no eran validadas las investigaciones y peor, difundidas, ¿no? Entonces, en la historia de la microbiología, Leeuwenhoek empieza a descubrir los protozoos. Y estas observaciones llevan, por ejemplo, a determinar a la Giardia, que hoy en día nosotros conocemos que es un parásito, ¿no? Que se encuentra en las heces fecales. También aporta con la circulación capilar y además visualiza o descubre los espermatozoides y los glóbulos rojos en la sangre. Entonces, Leeuwenhoek
se lo considera como también el fundador de la histología animal. Y él trabaja con placas y hace sus observaciones usando placas dentales, usa vinagre. Y estos son los primeros pininos, ¿no?, que se desarrollan hasta llegar a las teorías de generaciones espontáneas. Entonces, hay un debate muy importante que data desde los tiempos de Plinio, que son personajes importantes, ¿no?, desde las épocas bíblicas. Entonces, en el tema de la generación espontánea empieza a reconocerse dos tipos de microorganismos. Aquellos que necesitan oxígeno, que son los aeróbicos, y aquellos que no necesitan oxígeno, que son denominados anaeróbicos. Entonces, estos principios hoy en día ya se han mejorado y lo que es más, son reconocidos justamente para temas modernos que están generando gran relevancia de estudio. Ese es el caso del tema de contaminación ambiental, ¿no? Y por supuesto la presencia de los pasivos ambientales en el suelo. Entonces hay microorganismos que para desarrollarse necesitan obligatoriamente el oxígeno. Esos son los aerobios. Mientras que los anaerobios son microorganismos que no requieren del oxígeno como tal. Entonces estos microorganismos pueden ser también empleados justamente para remediar estos problemas de contaminación en el agua y en el suelo. Déjenme ver quién está un momento en sala de espera. Ya está bien, don Edgar, no hay problema. Y ahí están todos ingresados. Entonces, continuando con esto, va a quedar una tarea como foro. La plataforma se está armando y se están arreglando unas situaciones todavía de programación. Pero vale dejar anunciado para que ustedes desde ya vayan investigando. Y entonces, si ustedes logran visualizar la pizarra, que está aquí a mis espaldas, yo he anotado en un costado a los exponentes de los avances tecnológicos de la microbiología. Y estos exponentes dentro de los avances tecnológicos son Gorsh, Pasteur y Coe y Breffel. Breffel aporta justamente con el aislamiento de las esporas. Como estamos hablando también de la generación espontánea, va a quedar como tarea y va a aparecer en su sistema un foro. Un foro en donde ustedes deben de generar un documento
en el cual se cite a los experimentos, a 3 experimentos más importantes, los que ustedes consideren. En su material teórico van a encontrar, por ejemplo, a Nellman, van a encontrar a Spallanzani, van a encontrar a Huygens, y todos ellos tienen diferentes puntos de vista con respecto a la generación espontánea. Entonces, ustedes van a seleccionar los que consideran los tres experimentos más importantes. Y con sus palabras y con su criterio, explicarán por qué seleccionaron esos experimentos frente a los demás científicos y teóricos que generan o son partícipes de este debate de generación espontánea. Entonces, esto va a quedar como una tarea. Esa tarea va a aparecer con mayor seguridad a partir del lunes, con mayor seguridad. Y tendrá un tiempo de 9 días para subirse a la plataforma. Ya hemos conversado las características de los documentos que van a subir a la plataforma. Y ustedes tienen que subirlo con baja resolución, menor a 2 megas y en PDF. Entonces, continuando con este tema, la razón de ser del estudio de la microbiología está justamente relacionado a las enfermedades que aparecen en los seres humanos, ¿no? Inclusive en los seres vivos. De hecho, si usted conversa con un veterinario, el veterinario le va a hablar sobre la microbiología propiamente de las mascotas, ¿no? De los caninos, de los felinos, de las aves. Entonces, en términos generales, para tener este conocimiento es necesario desarrollar técnicas de estudio sobre estos microorganismos patógenos. Hay que desarrollar también estudios de tipo inmunológico. Y por supuesto, a partir de eso, se puede determinar el empleo de la microbiología a nivel industrial y a nivel en general de todas sus aplicaciones, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos como hoy la biotecnología. El debate de los fermentos es otro tema fundamental en la historia. Entonces, allí tenemos grandes químicos como Berzelius, como Buller, como Libby, que habían realizado muchísimos trabajos con respecto a la teoría mineral y la nutrición de plantas. Sin embargo, esto permite luego desarrollar la teoría del humus. Y ahí podemos observar justamente los procesos de fermentación y putrefacción. A su vez, esto ha sido, si se le quiere anotar, de gran importancia para técnicas de compostaje el día de hoy, ¿no? Y es muy popular y muy difundido estas técnicas de compostaje. Pero esto nuevamente se remonta a los años 1837. Y allí se trabaja con los primeros fermentos justamente para poder visualizar o concluir la presencia de microorganismos que generan estos fermentos. Entonces,
elementos y a sus agentes propiamente, es que se desmiente la creencia de que todas las formas de vida necesitan aire para crecer. Y ahí se implementan los dos conceptos que ya habíamos conversado, ¿no? La aerobiosis y la anaerobiosis. Aerobiosis con oxígeno. Anaerobiosis sin oxígeno o en ausencia de oxígeno. Hoy en día también se ha descubierto que hay microorganismos que también son facultativos, es decir, tienen la capacidad de pasar a los dos medios, ¿no? Tanto el medio con oxígeno como el medio sin oxígeno. Entonces, todo esto son profundizaciones de los conceptos a partir de la fermentación. Y, por supuesto, esto tiene la tendencia a converger en el tema de la química y de la biología como tal. Por ende, se analizan también la presencia de enzimas, ¿no? O de catalizadores para estos procesos de fermentación. Entonces, todo, al final de cuentas o al final de los días, las especialidades de la biología han servido de soporte para el tema de la microbiología. Y esto ha permitido desarrollar técnicas de estudio. Además de eso, también da lugar a otros conceptos ya por nosotros conocidos, ¿no? Como lo que es el huésped y el parásito, y el propio estudio del sistema inmunológico. Hemos hablado también ya de un poco de los avances técnicos, y en los avances técnicos habría que mencionar, como habíamos anotado en la pizarra, a Breffel. Y Breffel, en cambio, trabaja con hongos. Ya él logra aislar la espora y los hongos, y justamente los aísla y los cultiva sobre bases de gelatina. Ya acá se va a modernizar el tema de los cultivos como tal, y podemos encontrar inclusive ya la presencia del agar-agar finalmente, lo que hoy en nuestros días usamos en laboratorio, hasta inclusive llegar a las placas Petri. Entonces el nombre de la placa Petri, bueno, se lo atribuye a su creador, ¿no? O a su descubrimiento, su descubridor. Entonces, al inicio se trabaja con cajas de laboratorio. Y hoy en día ya tenemos las pequeñas placas, las placas Petri, ¿no? Que nos ayudan. Y tenemos, por supuesto, microscopios ya con lentes o con resoluciones de lentes más avanzados que permiten la observación de los microorganismos. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, Petri, quien fue ayudante de Koch, de Robert Koch, él fue quien sustituye esas bandejas de vidrio cubiertas con campana que se usaban para los cultivos, por supuesto, los cultivos sólidos, y lo hace en un sistema más amistoso para el investigador, usando las placas planas de cristal, ¿no? Finalmente, vamos a dejar este tema hasta el comentario de que la consecuencia de las investigaciones
llevadas entre los años de 1888 y los primeros siglos del siglo XX, tiene que ver con bacterias que intervienen en procesos biogeoquímicos y que además tienen características especiales como por ejemplo la fijación del nitrógeno, las bacterias quimioautótrofas y las aplicaciones, ¿no?, que se pueden dar justamente cuando empezamos a analizar composiciones químicas que pueden favorecer el crecimiento de estos tipos de microorganismos o aquellas composiciones químicas que impiden también el crecimiento de estos microorganismos. Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. La clase de hoy termina con 18 personas. Alain Cerdán, Alvarado Melanie, Cindy Panta, Cristian Zapata, Denise Cárdenas, José Zúñiga, Laura Sánchez, Leonel Onofre, Lilian Crespín, María Quispe, May Cirino, Ortega Denise, Panta Jennifer, Raúl Villafuerte, Ronaldo Echeverría, Samantha Chiquito, Juliana Moscoso, Saida Pin, y estaba don Edgar Sotomayor, Miss. Sotomayor, sí. Muchas gracias. Por favor, les voy a pedir que enciendan ahora sí la cámara para poder hacer la foto del curso de las 18 personas. Microbiología 5C2 son ustedes, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, Miss. Bien, vamos a dejar hasta ahí la grabación. Muchísimas gracias por su asistencia, ¿no? Esténse pendiente de la tarea que va a